Hola, estimados alumnos del primero medio del San Esteban Mártir. Vamos por nuestra séptima clase de biología de este semestre. En esta clase vamos a revisar las interacciones ecológicas. Recordamos que todo ecosistema tiene distintos niveles de organización. Por ejemplo, acá hay una población de flamencos, pero también seguramente hay varios peces y algunas algas y varias especies dentro del agua en esta laguna del desierto de Atacama, tal como vimos en la última tarea. Recordamos que el ecosistema es la interacción entre las especies vivas, en los factores bióticos y los factores abióticos, en este caso como el sol, el agua, la tierra. Los seres vivos se relacionan con su entorno, ya vimos en el ecosistema, de diversas maneras y también con otros seres vivos. Por ejemplo, en esta isla de Robinson Crusoe hay interacción entre distintas especies de fauna y flora que componen este ecosistema. Las interacciones pueden ser intraespecíficas, son las interacciones dentro de la misma especie, o interespecíficas, que son de distintas especies. Las interacciones intraespecíficas, como lo dice su palabra, intra, dentro, son dos. La primera es la competencia. La competencia nos habla de, sucede cuando dos organismos necesitan el mismo recurso, ya sea el hábitat, la comida, el agua, el espacio, y en la que ambas especies se ven perjudicadas. Por ejemplo, acá tenemos una especie nativa, se llama el ciervo volante, es un coleóptero que está en peligro de extinción, y vemos como todos los machos, que son los que tienen estas largas tenazas, pelean por la hembra. O bien los guanacos, que también pelean por la hembra, por el espacio, por la comida, etc. Y son organismos de la misma especie. Todo esto son ciervos volantes y todo esto son guanacos, ¿cierto? Pelean por por refugio, agua, comida. Otro tipo de interacción intraespecífica es la cooperación. Ambos individuos se ven beneficiados. Por ejemplo, la fragata portuguesa tiene un tipo de organización dentro de esta misma población en que hay algunos individuos que son encargados de la alimentación, otros de defender de los depredadores, etc. Y lo mismo pasa con las abejas. Las abejas forman su colmena cooperando unas con otras para tener el mismo hábitat. Y las interacciones interespecíficas son entre especies, eso dice la palabra, son varias. La primera, la competencia. También existe competencia por dos organismos de distintas especies que pelean por un recurso, el refugio, comida, agua, espacio, al igual que en la intraespecífica. Y ambas especies se ven perjudicadas. Por ejemplo, no sé si han visto algunas plazas o parques. Este zorzal, un ave muy común que hay en la ciudad, en Santiago, también la tenca, pelean por alimento. El zorzal es como más dominante, entonces si es que el zorzal está buscando alimento, todas las otras especies se van y están en el mismo lugar buscando alimento. Es una competencia interespecífica, entre especies. La depredación se establece entre especies consumidoras o predadores y presas, o sea, el predador se beneficia y la presa se ve perjudicada. Tenemos de dos tipos. La depredación clásica, aquí tenemos por ejemplo un puma que está atacando a un guanaco, probablemente este guanaco haya muerto en el intento, y lo mismo acá un zorro culpeo que se cazó una liebre, que en el fondo este es el predador, esta es la presa. Y también tenemos otro tipo de depredación, o sea, dentro de la depredación que se llama herbivoría. Esto consiste en que los herbívoros se alimentan de las hojas o de las plantas sin matarlas, pero aún así la consumen por completo. Imagínense, están unas hojas de nalca que son muy grandes y estas orugas se la habían consumido por completo o se la estaban consumiendo por completo. El mutualismo es otra interacción interespecífica que ocurre entre organismos de diferentes especies, por eso es interespecífica, y en que ambas se ven beneficiadas. Aún así, la interacción que existe entre estas dos especies no son dependientes unas de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos una situación de mutualismo. El monito del monte, este pequeño marsupial que hay en el sur de Chile, se beneficia del quintral ya que consume las semillas del quintral y a su vez el quintral se ve beneficiado de que el monito del monte se coma la semilla porque es la única manera de dispersar las semillas del quintral. Por lo tanto, el monito del monte se alimenta de esta planta y a su vez esta planta se ve beneficiada del monito del monte porque las fecas dispersan las semillas del quintral y así crecen en otras partes.
Otro ejemplo también de mutualismo son las micorrizas. Es una asociación entre las plantas y los hongos que lo que permiten es agrandar la superficie los hongos lo que hacen es agrandar la superficie de captación de agua y nutrientes, y a su vez los hongos se benefician de esta ampliación, ya que les es más fácil captar agua y nutrientes por medio de las raíces de los árboles. El comensalismo es otra interacción interespecífica en la que una especie se ve beneficiada y la otra no se ve ni perjudicada ni beneficiada, es decir, le es indiferente. Por ejemplo, en los árboles los pájaros hacen nidos, los pájaros, o sea, las aves se ven beneficiadas por esto, pero el árbol no le, ni le perjudica ni le beneficia, es decir, les es indiferente. En cambio, el amensalismo, otra interacción, es la que una especie se ve perjudicada y la otra no se ve ni beneficiada ni perjudicada. Por ejemplo, los árboles crecen en los bosques los árboles crecen y hacen sombra a las pequeñas especies o hierbas que pueden crecer acá, por lo tanto estas se ven perjudicadas por la altura de los árboles, pero a su vez los árboles no se ven perjudicados ni beneficiados de esta interacción. El parasitismo, otra interacción interespecífica, es en la que una especie obtiene refugio, alimento u otros beneficios a cambio de vivir como parásito, como huésped en otra especie. Por lo tanto, hay una especie que se beneficia y otra que se ve perjudicada, porque casi siempre los parásitos terminan matando a la especie hospedadora. Por ejemplo, las garrapatas que están en los perros, los piojos, que son parásitos de los seres humanos y de algunos animales también, y estas se les llama agallas, que son unas pequeñas, son unos insectos que son parásitos de las hojas y anidan en la misma hoja para poder crecer. También los parásitos, otros tipos de parásitos, por ejemplo, son las larvas o la lombriz solitaria, que probablemente la han escuchado alguna vez. Tenemos acá otro ejemplo de parasitismo, el mirlo, un ave muy común de la ciudad, el chincol también, ambas dos. Lo que pasa es que el mirlo es un parásito de nidos, literalmente, porque lo que hace es que coloca sus sus huevos, en el nido del chincol, lo que provoca que finalmente, cuando el mirlo ha nacido, cuando el mirlo sale de su cáscara, digamos, el chincol lo alimenta. Podrán ver aquí que el chincol está alimentando a un mirlo hembra, que es más cafecito que el de la foto anterior, y aquí le está buscando alimento, por lo tanto lo engaña. Algo parecido pasa entre la diuca y el mirlo, un parasitismo. ¿Por qué? Porque el mirlo es un parásito de nidos. La diuca también es un ave común de Santiago, que la pueden ver en las plazas o parques, y que el mirlo hace exactamente lo mismo que con el chincol. Coloca sus huevos en sus nidos, entonces cuando el ave nace, la diuca lo alimenta. Entonces, quiere decir que esta especie se ve afectada, se ve perjudicada, por eso lo simbolizamos con una letra, con un signo menos, y en cambio el mirlo se ve beneficiado, por eso lo simbolizamos con una letra más. Entonces, para terminar, la tarea de esta semana es completar este cuadro en su cuaderno. Deben identificar cuál es el comportamiento de la especie 1 y la especie 2 en las distintas interacciones. Se coloca un más si es que la especie se ve beneficiada, un menos si es que la especie se ve perjudicada y un 0 si es que la especie no se ve afectada por la interacción. Espero que estén muy bien, cuídense y cualquier duda nos pueden preguntar.